Buenos días, mi nombre es Lucía Vinces, estoy en la Universidad Estatal Amazónica en la carrera de Biología. A continuación les presentaré mi ponencia sobre la estructura y función de los cloroplastos. Bueno, dentro de la introducción tenemos que los cloroplastos son orgánulos celulares que los organismos eucariotas fotosintetizadores se encargan de realizar la fotosíntesis. Están limitados por una envoltura eh, formada por las dos membranas concéntricas y contienen muchas vesículas. Los pilacoides, donde se encuentran organizados los pigmentos y unas moléculas que convierten la energía lumínica en energía química, como la clorofila. Tenemos la descripción de la estructura de los cloroplastos. Los cloroplastos son organelos celulares propios de células vegetales, eucariotas, fotosintetizadores. Su estructura comprende de una membrana interna y de una membrana externa, compartiendo intermembrana. Pilacoides, lumen, grana. También tenemos el estroma y el estroma luminar. Su función principal es la fotosíntesis, además de otras actividades secundarias, pero indispensables, como son regulaciones de iones y metabolitos, sistemas de RNA y proteínas, síntesis de pigmentos y acumulación de sustancias de reserva. En la estructura de los cloroplastos tenemos la membrana celular, la membrana externa. Aquí delimita el cloroplasto del exterior y es permeable a moléculas pequeñas que están a través de porinas, donde las porinas aquí pertenecen a un grupo de proteínas ubicadas en la membrana externa. Forman canales que permiten la difusión pasiva de solutos pequeños menores a 600 daltones. En la membrana interna es impermeable y selectiva en la membrana interna es impermeable y selectiva porque tiene proteínas específicas para el paso de moléculas tanto hacia adentro como hacia afuera del cloroplasto. Como podemos ver, tiene dos membranas, por lo que el cloroplasto en general se lo conoce como un sistema laminar de doble membrana. También el compartimento intermembranal se ubica entre ambas membranas, es muy estrecho. Y los pilacoides son sacos huecos que contienen moléculas de clorofila y otros pigmentos que captan la luz. Además contienen enzimas y proteínas. También tienen una membrana que los delimita. Estos pilacoides tienen insertos en las membranas a los fotosistemas 1 y al fotosistema 2, que son complejos pigmento-proteína. Aquí el lumen es el espacio que se forma dentro de los pilacoides. Granas son las pilas formadas por varios pilacoides con función de maximizar el espacio. Van de 10 a 100 por cloroplastos. Aquí en el estroma laminar conectan a las granas solamente por un pigmento y sin estar apiladas. En el estroma, en cambio, es el espacio interno que rodea a los pilacoides. Está formado por una solución repleta de enzimas. Contiene además DNA y RNA y ribosomas. Es una solución acuosa, densa, tiene un pH alto. Aquí en la función de los cloroplastos aquí es la membrana de los pilacoides, que ocurren las reacciones lumínicas que dependen de la luz solar para formar ATP, trifosfato de adenosina. El NADPH, que significa la nicotinamida, adenina,
dinucleótido fosfato. Es decir, la energía lumínica se transforma en energía química utilizable para la planta, a lo que se le llama transcripción. Esto es posible gracias a la fotosíntesis 1, fotosíntesis 2. El fotosíntesis 1 es rico en clorofila A y el fotosíntesis 2 es rico en clorofila B, que varían de una u otra por un pequeño cambio en su estructura. También recordemos que la fotosíntesis no solamente tiene fase lumínica, también tiene oscura. Aquí la energía producida en la fase luminosa se usa para fijar el dióxido de carbono, que es el CO2, para producir la glucosa, mediante el ciclo de Calvin. Esta fase oscura ocurre en el estroma del cloroplasto. La glucosa fabricada es un tipo de azúcar que será utilizada por la planta o transferida a consumidores primarios que se comen en dicha planta. Además de llevar a cabo la fotosíntesis, hay otras actividades importantes que ocurren en el cloroplasto, especialmente dirigidas a su funcionamiento para poder fotosintetizar tales. La regulación de iones. En la regulación de iones y metabolitos, aquí sucede que en la membrana que tiene proteínas que modulan la entrada de metabolitos y iones necesarios para la fotosíntesis y para la fotosíntesis y para transportar hacia la célula a los productos que resultaron de dicho proceso. Y en cambio en la síntesis de RNA y proteínas son componentes necesarios para el cloroplasto. Son fabricados en parte por el ADN, pero también por el núcleo de la célula vegetal. Por esta razón se dice que el ADN del cloroplasto tiene autonomía genética parcial porque depende del ADN nuclear. En el sintetizar de pigmentos, el cloroplasto fabrica sus propios pigmentos, que son esenciales para capturar la luz. En la acumula sustancias de reserva, como su palabra mismo lo indica, puede acumular sustancias que serán usadas más adelante por la célula, como es por ejemplo el almidón. En la membrana externa, el transporte de nutrientes dentro de la célula es otra. Y otra es el transporte de sustancias tóxicas fuera de la célula. En la membrana interna tiene una mayor riqueza de proteínas que otras membranas celulares. Entre sus lípidos no hay colesterol y es rico en un fosfolípido poco frecuente, la cardiolipina. La proteína que forma la cadena que transporta los electrones hasta el oxígeno molecular llamado también cadena respiratoria, un complejo enzimático de la ATP sintasa que cataliza la síntesis del ATP y está formado por tres partes, una esfera de unos 9 nanómetros de diámetro en la parte catalítica del complejo y se denomina factorial. Las proteínas transportadoras que permiten el paso de los iones y moléculas a través de la membrana mitocondrial interna bastante impermeable al paso de los iones. En el compartimiento intermembranal, aquí son las oxidaciones respiratorias, síntesis de proteínas mitocondriales. Esta función se realiza del mismo modo que la síntesis de proteínas en el hialoplasma. Los tiracoides. Aquí los tiracoides
Aquí los filacoides se produce la fase luminosa, fotoquímica o dependiente de la luz del sol. Su función es absorber los fotones de la luz solar. En el lumen tiene un papel muy importante la síntesis del ATP, lisofosfato de adenosina durante la fase lumínica de la fotosíntesis. La energía absorbida de los fotones es utilizada para bombear protones hacia el interior del lumen. En la grana, en cambio, aquí su función contiene la clorofila y los carotenoides, que son los pigmentos responsables de la fotosíntesis. En los estomas o laminillas poseen clorofila, pigmento indispensable para realizar la fotosíntesis. Y dentro del estoma tenemos que su función es que se almacena la glucosa en forma de gránulos de almidón. En conclusión, tenemos que la función de los cloroplastos se realiza un proceso llamado fotosíntesis. En la fotosíntesis, la energía luminosa se captura y se usa para formar azúcares a partir del dióxido de carbono, donde la luz solar juega un papel fundamental en el funcionamiento de los cloroplastos, ya que sus potencialidades energéticas se unen a las moléculas de los cloroplastos y resultan en una carga enérgica, así como nutricional para las familias de las plantas. Eso es todo. Muchas gracias.